La columna de hoy puede ser continuidad de la columna de ayer. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de la caída significativa del consumo de carne? Sí. Y cómo afectaba sobre todo a los chicos, ¿no? La falta de proteínas y que iba a impactar sobre todo en una generación que se está formando. Bueno, sabe que hay una consigna, una máxima que dice que si hay un problema en un barco, si hay un naufragio, primero los chicos, ¿no? Sí. Primero los niños. Sí. En la Argentina, en el naufragio económico y social de la Argentina, los niños están al último. Por lo que le comentaba ayer de la caída del consumo y por lo que le voy a comentar hoy respecto de esto que se suma a un tercer elemento que lo podríamos llamar, o tercer componente del descuido de las infancias. Todas las estadísticas relacionadas con el aumento de los niveles de pobreza impactan aún más en los menores de 14, 16 años. Son mucho más gravosas en ese grupo etario. Es decir, que están mal alimentados, la mayoría, muy por encima del resto de la población, están afectados por la pobreza y la indigencia. Y además, que es lo que vamos a ver ahora, las condiciones en las que viven los someten a diferente manera de enfrentar la vida. Estos son datos compilados del año 2023 del Observatorio Social, de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Vamos a ir con la primera de las placas. El 19,3% de los niños y niñas entre 0 y 17 años viven con su familia en viviendas que podríamos llamar precarias, pero como es muy difícil caracterizar la precariedad, bueno, tienen déficit en sus materiales de construcción. Ese índice aumenta al 29% de la población cuando se mide el estrato del trabajador marginal. Es decir que el 30% de los chicos de los sectores más pobres vive en viviendas que son deficitarias. Y en un lugar donde hay un déficit de calidad, se pasa frío, hay humedad, se vive hacinado, no se puede estudiar, tampoco se puede jugar de la manera que corresponde. Vamos al segundo de los datos compilados por la UCA. El 37,7% de los niños y adolescentes no tienen en sus familias red de cloacas en sus viviendas. En los lugares donde habitan no tienen cloacas en sus viviendas. Esto deteriora la calidad de la salud de los mismos, porque ya se sabe que las cloacas son garantía de una mejor calidad sanitaria de vida. El 53,4% no tienen acceso a la red de gas natural en sus viviendas, 53,4%. Esta referencia, primero, les impide a una alimentación, en el caso de lo que puedan ser, mejor elaborada, con solo una garrafa en tu casa no podés, y a los costos que hoy tiene el gas, tener condiciones de elaboración de comida que compensen si tenés carencia. Y además, en invierno, las cuestiones de calefacción se deterioran aún más. La mitad de los chicos, de los adolescentes, 0 a 17 años, datos del 2023, viven en hogares que no tienen red de gas natural. Esto afecta especialmente a determinados sectores, pero sobre todo se profundiza en el conurbano bonaerense. Otro componente más. El 56% de los niños y niñas adolescentes carecen en sus hogares al menos de una de las siguientes privaciones. O no tienen alumbrado público, aumentan las condiciones de inseguridad en el lugar de basura. O no tienen higiene urbana, recolección de basura, y esto pone en riesgo también su propia salud. O no tienen pavimento o empedrado, vereda cubierta con materiales resistentes, o no tienen desagües pluviales, muchos se ven afectados, lo hemos visto, con poca lluvia, como muchos sectores se ven afectados por el avance del agua que deteriora aún más la calidad de vida. El 56, casi el 60% de los niños y niñas 0 a 17 años, recordemos, carecen de alguno de estos servicios. Pero también
tienen problemas con las condiciones de seguridad, porque en los lugares donde habitan y las condiciones que acabamos de describir, y vamos a la próxima placa, dan cuenta de esta situación. El 77% de esa población de niños y adolescentes, como ustedes ven allí, viven en barrios en los que se perciben altos niveles de inseguridad, mientras que el 75% de la población están insatisfechos con la actuación de la policía en sus barrios. Al vivir en zonas con altos niveles de inseguridad, Jorge, son víctimas del delito más frecuentemente, pero también son objeto o blanco fácil de captura de aquellos que están en la delincuencia y necesitan mano de obra barata e inimputable, ¿no?, para cometer su fechoría. Y además les ofrecen un horizonte de bienestar que es ficticio, por supuesto, porque no te puede dar nunca bienestar el delito, aunque los delincuentes de guante en blanco sí lo consiguen, porque en la Argentina es tan desigual que a los delincuentes de guante blanco cometer delitos no los somete a condiciones de peligrosidad, sino más bien que tienen en nuestro país, salvo honradas excepciones, garantías de impunidad. Bueno, decía que en esas condiciones, además de todo esto que atraviesan los niños y niñas y adolescentes de la República Argentina, están expuestos a condiciones de inseguridad que los hacen víctimas más reiteradamente, más frecuentemente de la captación de las organizaciones criminales que están montadas en distintas ciudades, sobre todo y más pronunciadamente en los grandes centros urbanos de la República Argentina. Es triste decirlo, pero mal alimentados, víctimas principales de índices cada vez más pronunciados de pobreza y además condiciones de vida mucho más precarias que el resto de los grupos etarios, hace que los chicos en la República Argentina están sometidos a alto riesgo social, mucho más que los jóvenes y los adultos. Lo dicho, en Argentina los niños no se salvan primero, sino los últimos, Jorge, lamentablemente. Lamentable porque además, convengamos, Guillermo, que estas cifras, lejos de ir disminuyendo, sabemos que han aumentado. Se está pronunciando, sí, son los sectores que más sensiblemente sufren el impacto con cada ajuste y con cada golpe inflacionario.